Bueno, le quiero mostrar un segundo esta presentación. No sé, ¿se ve bien ahí? Sí. No Dioses, sé, quien posee 2 tercios de esencia no sé si se divina escucha y un bien. tercio humano, cuyo cuerpo es como un buey salvaje y altivo. El Sí, empuje de perfecto, y sus se escucha. armas no tiene par. El rey de la espléndida Uruk, quien construyó sus portentosas murallas. Gilgamesh, aquel que vio todo hasta los confines de la tierra. Gilgamesh se había convertido en un rey tiránico y fue así que sus súbditos un día, cansados de su arrogancia, comenzaron a quejarse a los dioses. ¿Es este Gilgamesh el pastor de la amurallada Uruk? Día y noche desenfrenando su arrogancia. Fue así que la diosa Aruru tomó arcilla y la arrojó a la estepa, donde creó al valiente Enkidu, cubierto de pelo todo su cuerpo, como las bestias salvajes, destinado a enfrentarse a Gilgamesh. Un día, un cazador contó a Gilgamesh que Enkidu habitaba la estepa, por lo que el rey envió a Shamhat, prostituta sagrada, para seducirlo y atraerlo a la ciudad. Bueno, eso lo voy a pasar completo para no aburrirlos ahora en clase, que tenemos muy poco tiempo. Eh, Este trabajo fue un cómic que hizo una compañera de ustedes, Lorena Oviedo, y me parece que sintetiza muy claro, digamos, primero que todo esto que nosotros hemos planteado muchas veces, que es la concepción de esto, de pasar por una forma de representación, que es de historia, de lectura, en este caso del poema de Gilgamesh, para poder generar una obra nueva. ¿Sí? O sea, esa forma de llegar, más allá del relato en sí, porque ella decidió después hacerlo así, en principio estaba solamente como si fuera un PowerPoint, se podría haber impreso incluso, pensando en otro tipo de formato, y lo llevó para poder contar y trabajar esa historia. Filtrada, obviamente, a partir de su forma, filtrada a partir de la estética que ella decide mantener y contada a través de un medio muy interesante. Hubo otros trabajos, como habrán visto, que tenían que ver con contar la historia de Gilgamesh, quizás de un modo más didáctico, dirigido a otro público. Estaba pensado lo que está subido dentro del Drive, que les dejamos el link. Está pensado más que nada para las escuelas. Se pensaba en eso, en poder hacer un video didáctico que se pueda distribuir, se pueda contar en diferentes escuelas para acercar esa historia de Gilgamesh. Eh, ¿A qué íbamos con esto? A que las variantes de lo que ustedes pueden llegar a proponer para poder abordar su objeto de estudio pueden ser variadas, incluso algunas que excedan aquello que nosotros hemos propuesto. Pero en definitiva, nuestra propuesta de trabajo es que ustedes puedan indagar, investigar sobre un objeto que tenga que ver con estos dos periodos que hemos analizado y a partir de ahí generar, digamos, un material que permita el relato, ¿sí? Que dé cuenta de las características y la dinámica de ese objeto. Cuando hablamos de la dinámica, hablamos de la importancia para la época, de la importancia a lo largo del tiempo, de la importancia por los datos que permite dar a conocer, de las características, como les ha explicado la profe, respecto de los materiales utilizados, de la simbología, de cómo, por ejemplo, en el caso de las esculturas o de las Venus, qué implicaban o cuáles son las diferentes opciones que implicaban de acuerdo a los estudios, dónde se encontró, de qué forma, ¿sí? Hay que pensar que gran parte de los descubrimientos arqueológicos han tenido lugar en los últimos 2 o 3 siglos, este tipo de descubrimientos. En la clase de la semana que viene, pues ustedes tienen un material para poder introducirse al tema respecto de Olmecas. Las cabezas olmecas fueron descubiertas en el siglo XX. ¿Sí? La profe también les contaba que determinadas pruebas para poder determinar el gran número de mujeres cazadoras que había, tenía que ver con pruebas de carbono, después pruebas de ADN,
son todos materiales que hacen a la segunda mitad del siglo XX y sobre todo comienzo del siglo XXI, para poder dar fe y otro tipo de datos mucho más certeros o por lo menos con mayor valor científico a la hora de exponerlos. Entonces, hay mucho de esa historia que es, con esto quiero decir más que nada, que es más reciente a la hora de poder contarlo. Me gustaría dejar, aunque sea 10 minutos ahora, para que consulten sobre el trabajo y después pasamos al tema de la unidad 3. ¿Sí? Veo que muchos grupos ya han decidido los temas, algunos los han traducido ya dentro los han compartido dentro del grupo de WhatsApp. Estaría bueno ver también si a alguien le falta algún grupo. Recuerden que lo del grupo de WhatsApp lo armamos en función de que algunas personas no tenían Facebook o estábamos buscando otra forma de contacto y es algo que fue más que nada a pedido de ustedes. Si hay alguien que todavía no encuentra grupo o que tiene algún tipo de dificultad, les pedimos que lo planteen ahora. No recuerden poner la asistencia. ¿Alguien tiene dudas respecto del trabajo, sobre la presentación? Semana pasada Sí, nos hicieron una... Sí, sí, profe. Quería saber cuánto tiempo disponíamos para exponer en caso de, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un PowerPoint, pero queremos saber cuánto es el mínimo que tiene que durar y cuánto tiempo tenemos para exponerlos nosotras. en principio lo que dijimos la semana pasada es que si van a ser, a lo sumo serán 5 grupos, por eso queremos saber también cuántos grupos son, a ciencia cierta. Si van a ser 5 grupos o 6 grupos, ¿sí? Ahí podemos hacer la división, pero más o menos van a tener entre 10, 15 minutos cada grupo. Buenísimo, bárbaro. Esto ¿Y hay un también, o orden ya? sea, No, no, eso no, todavía no no, está. no, eso Ah, establezcámoslo de acuerdo a, podemos disponer hasta el día jueves que nos vayan escribiendo qué grupo quiere ir primero, qué grupo quiere ir segundo, qué grupo quiere ir tercero. Lo que pasa que necesitamos saber también eso, cuáles son los grupos que están armados. Yo les pido hoy, si pueden, cuando terminen la clase, si no están armados todavía, no importa, lo dejan para después, pero lo agregan, que escriban el nombre de nuevo. Yo sé que varias personas lo han anotado, varios de ustedes lo han anotado, el nombre y el tema, ¿sí? Así podemos hacerlo. Acá Camila dice, yo tengo un grupo con una persona más, pero no sabe si va a realizarlo, quiere saber si alguien se quedó sin grupo, ¿sí? Bueno, ella iba a ser los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, si le quieren escribir a Camila, si alguien se quedó sin grupo, o la quieren sumar a algún grupo que esté trabajando, si no tienen el tema elegido, lo podemos hacer. Es importante en esta etapa, más que nada, poder generar redes entre ustedes y que puedan generar cierto tipo de relación, más que nada, para poder trabajar. Eso sería sumamente importante en este momento. Les pedimos eso, entonces que suban de nuevo todos los grupos con cada uno de los trabajos finales a la hora de desarrollarlos. Por un lado, en referencia a lo que consultaba Florencia, es la presentación y por otro lado es el trabajo práctico. Si alguien, por ejemplo, no sé, tiene un PowerPoint que es mucho más extenso o si deciden hacer una monografía que por su exposición va a ser mucho más extensa, lo que hacen más que nada es contar, si quieren dividiéndolo entre los integrantes o las integrantes del grupo, contar de qué se trata el tema, introduciéndolo, analizándolo a la luz de la investigación, de los datos que han obtenido y haciendo una conclusión y un cierre, ustedes. Es muy útil esto de poder ejercitar la presentación, sobre todo porque les permite empezar a manejar un elemento sustancial que es el tiempo. Entonces, si ustedes tienen que contar algo sí o sí en 15 minutos o en 10 minutos,
Bueno, ¿cómo se van a dividir? ¿Cómo lo van a mostrar? ¿Cuánto dura cada una de las, no sé si es una diapositiva o si es un video? Bueno, contar cuál fue el proceso de trabajo sobre el video, o si es una animación, o si es un cómic. Sí, bueno, contar cuáles fueron los procesos y las elecciones. ¿Sí? Acá en cada una de las elecciones que se tomen, sobre todo de carácter estético, van a estar siempre asignadas seguramente por la indagación que ustedes hagan de los objetos artísticos. Entonces, sobre eso se puede llegar a avanzar. ¿Sí? Recuerdo una vez, hubo un grupo que quiso desarrollar las pequeñas esculturas olmecas, que correspondían a ese periodo, y las trabajaron en arcilla. O sea, fue la búsqueda, no fue también, no fue en piedra, obvio, pero fue en arcilla, o sea, para tratar de acercarse a qué, a la forma en ese caso, no a la técnica, pero se acercaban a la forma, se acercaban a las características generales y con eso, digamos, generaron una dinámica que conocían lo que era el objeto de estudio, por más que lo hicieran diferente o el resultado fuera diferente por los materiales y las formas y por el carácter del trabajo, en realidad, eh, en el entorno universitario. Pero todo eso implicaba un conocimiento que también lo transmitían a sus compañeros. Hubo otro grupo que realizó determinado tipo de esculturas en Telgopor. Hubo un grupo una vez de un escultor que lo deben conocer quizás, Pepe Lemos, que trabajó los grabados de las ocas egipcias, y él lo trabajó, en vez de trabajarlo obviamente como en piedra, trabajó en lajas, de un material que podía encontrar en Merlo. E hizo todo un grabado una reproducción de las ocas egipcias que se sabían encontrar en determinado tipo de obras arquitectónicas, y hizo una reproducción ahí en laja. O sea, sabía que había un cambio de material para poder apropiarse, pero el dibujo y el armado era idéntico. ¿Sí? Entonces también esto significa o presume cierta tendencia a generar algo que sea original, que les interese a ustedes, que puedan aplicar técnicas de otros espacios curriculares. Por eso está la posibilidad de hacer una pintura, un dibujo, o de hacer una fotografía también. Eh, Esto no se acaba solamente en los elementos que nosotros podemos llegar a marcarles. Pero la idea es que pueda ser un objeto que evoque eso, o sea, que evoque ese objeto primitivo a la hora de desarrollarlo. Puede ser que alguien decida lo que les enseñó la profe, o sea, hacer una miniatura de Stonehenge, ¿sí? Hacer una maqueta, que no lo hemos puesto como opción. Puede llegar a hacer una maqueta, como si fuera una maqueta de estudio, ¿sí? Tratando de perfilar los materiales, obviamente en otro material, para que semejen esas piedras. Puede ser que alguien, como dijimos, haga un trabajo de impresión de manos, buscando contar algo. O sea, las posibilidades son varias. La idea más que nada es que ustedes planteen un modelo que sea interesante para ustedes y que sea original. El hecho de hacerlo en grupo supone también la indagación y cierta discusión, cierto debate, primero del qué se va a hacer y después del cómo lo van a plantear. Bueno, ¿qué otras dudas tienen? Profesor, una pregunta. Sí. Sí, buenas tardes. A mí me quedó la duda con esto de que estaba hablando que se puede hacer por ahí una escultura bueno, una maqueta, en cuanto a la exposición. O sea, en ese momento nosotros tenemos una maqueta, una escultura, ¿y cómo sería la exposición si no es en en un video ay, no me sale el nombre, en diapositivas? No, porque ustedes vamos a hacer una charla como estamos ahora, y ustedes pueden Sí, contar en qué consiste ese objeto, qué recrearon, contar las características del objeto original, contar la simbología que tenía,
la implicancia de ese objeto artístico dentro de la civilización a la que pertenece, o al grupo al que pertenece, los materiales con los que se trabajaba, la complejidad, como les ha explicado la profe, respecto de qué, referido por ejemplo a las Venus, de qué implicaba o cuáles son las diferentes lecturas que pueden llegar a ver, y cómo ustedes hicieron una recreación de ese objeto, o una reconstrucción, o una propuesta diferente. Eso lo pueden hacer oral, o sea, no es más que eso. Lo que pasa es que el hecho de hacerlo, como decís vos, suponete que haces una escultura, es poner en cuerpo la experimentación de lo que implica esa obra, de lo que implica quizás en algunos casos a nivel de técnicas, quizás en algunos casos a nivel de materiales, quizás en algunos casos a nivel más que nada temático, ¿sí? Pero es una Sí, aproximación con la cual vos te acercás a ese objeto de estudio. O sea, desde ahí se vuelve interesante. está bien. Bueno, gracias. A ver, en un momento fuimos con la primera corte de artes visuales. No sé si se lo conté, dígame si lo conté para no ser repetitivo. Fuimos al Parque Yucat. En un momento, el coordinador, el dueño del espacio, que es Alberto Segade, les hizo al grupo moler trigo en piedra, o sea, con artefactos, con herramientas de los comechingones, pero en piedra. Y cuando se pusieron los chicos y las chicas a hacer esa molienda, vieron que lleva un tiempo, que requiere cierta técnica, que no era simplemente el machacar, sino que había que moler y para ir generando, digamos, una cantidad apta para el consumo. Ese tiempo que dan los materiales originales es un tiempo que es de la época. Ese tiempo, por eso digo, el pasarlo por el cuerpo tiene otra implicancia que no solamente la recreación de una obra artística, sino es poder identificar también cómo esos materiales, digamos, condicionaban, o las herramientas condicionaban la realización de determinados elementos. La profe también les ha mostrado en gran parte de las esculturas que realizaron las herramientas con las cuales se disponían para, desde la cerámica o para técnicas de pintura, y eso más allá de que va evolucionando, tiene una instancia eh, primera, originaria, que tiene que ver con materiales muy rudimentarios. El acercarse a esos materiales rudimentarios es algo que resulta muy interesante para nosotros. Fíjense que los primeros trabajos, sobre todo que se suelen hacer en, con niños, tienen que ver muchas veces con esto, con trabajar sobre las manos. Y después hay veces que no se vuelve a las manos. ¿Sí? Ustedes han visto que hay grandes artistas, no sé, creo que vimos en el curso de ingreso, vimos una pintura de Pollock en la cual se veía el dedo marcado sobre la pintura. ¿Sí? O sea, volver a ciertas formas muy rudimentarias que tienen una conexión con otro tipo de elementos. Eso puede llegar a ser. Como si hay alguien que quiera hacer otro tipo de propuestas o alguna pintura, como sucedió en algún caso, pueden plantearlo y poder hacer. No sé, Tamara, si querés agregarles algo o alguna idea o algo que, que puedan llegar a plantear de acuerdo a los temas que vos trabajaste también. Yo quería preguntar, no sé si está la chica que había dicho que podía llegar a usarlo de vestimenta, para ver si pudo avanzar en eso, si eligió otro tema, para ver cómo pensaba abordarlo. Repetirles que si tienen algún conflicto con el tema de la tecnología, que nos pueden preguntar para poder avanzar en ese tema y que no se vean limitados. Porque por ahí, bueno, sí, tengo la escultura, tengo el tallado que hice en miniatura, ¿cómo lo muestro? Como ahí decía Julieta. Entonces por ahí combinar las dos
las dos tecnologías, el trabajo manual con el video o la exposición. Y no sé si tienen alguna, yo creo que están bastante encaminados, pero no sé si tienen alguna duda con respecto al trabajo. Si no, me gustaría que podamos ver un poco lo de los Olmecas, Fernando, para que no Bueno, quede perdido un poco eso. Yo quiero preguntar, ¿podemos enviarles avances para ver que nos digan qué onda o es directamente en la entrega? Sí, por supuesto. Sí, sí. sí, la propuesta es que puedan hacer esos avances. También hay una cuestión, y esto obviamente porque somos todos grandes y estamos dentro de un equipo de trabajo. Si ustedes ven que la semana que viene varios grupos están muy retrasados, la idea es presentar algo que nos sirva a todos. Si hay que retrasar una semana y la semana que viene seguimos con los contenidos teóricos, no hay problema. O sea, yo no creo que a nivel de la propuesta didáctica, por más que dentro de 2 semanas volvamos a la unidad 2, nos perdamos de foco de que estamos empezando a investigar, a indagar lo que son las culturas americanas. O sea, no. Pero digo, sí, los procesos son importantes para saber, sobre todo, ¿qué punto, Jonathan? O Tomás. Tomás. Eh, no tenemos muchas posibilidades, Tomás, a veces de conocerlos o conocerlas. Entonces, la base del proceso es a veces la única forma de acercamiento, esto que decía la profe también, o sea, alguien que dijo que iba a hacer tal tema, bueno, ver cómo avanzó, cómo le fue, porque son las únicas formas de estar cerca también de ustedes, viendo cómo piensan, cómo trabajan, desde qué lugar van a partir, qué herramientas son las que cuentan, con qué cosas necesitan. ¿Sí? Ahí está Soledad Barrio, está Ahí justo le diciendo quería que van a... comentar eso. No sé si Soledad tenés el grupo formado completo, porque ahí Camila quería hacer el mismo tema. Si no van a pertenecer al mismo grupo, traten de elegir temas distintos. Entonces, opción 1, pueden incorporar a Camila en el grupo, si todavía tienen espacio. Opción 2, que hagan temas distintos para que no se coincidan. O si tienen una forma distinta de abarcarlo, por ahí no hay inconvenientes, o sea, habría que ver esos. Sí. Sobre la Torre de Babel, en realidad, yo no sé si van a encontrar para empezar material histórico que lo respalde. Sí, seguramente desde un punto de vista de lo, de lo bíblico. Sí, más mitológico. Exactamente, porque es más una metáfora sobre el origen de las lenguas eh, que contradice todo estudio de las lenguas. Pero bueno, porque justamente cuando uno estudia las lenguas, sobre todo las lenguas románticas como la nuestra, el origen se va dando en diferentes afecciones a lo largo del tiempo, pero no eso. Ahora, si ustedes quieren indagar desde un punto de vista como se indaga el poema de Gilgamesh, ahí sí es válido. Me parece que ahí sí, como creación literaria, como creación o soporte que va hacia eso. Seguro. Federico, ¿querías comentar algo? Buenas, sí, yo estoy en el grupo de los Jardines de Babilonia Sí, Fede. y el tema es como que el jardín no tiene tanta información, por ende, bueno, nos encontramos con dentro de Babilonia la puerta de Isra, bueno, la Torre de Babel y otras cosas que también tienen, por ejemplo, bueno, que vimos, por ejemplo, la puerta de Isar, la vimos, entonces, bueno, queríamos profundizar un poquito más como para ampliar no sé, el concepto artístico de Babilonia sería.
¿Desde qué ¿Está bien así? lo querían representar? ¿Qué habían elegido? Y, bueno, los jardines de Babilonia los desarrollamos y después de eso el tema de la puerta de Israel, por ejemplo, no sé, como lo vimos en la clase, qué sé yo, con los materiales que se usaron, por qué fue construido, en qué contexto, O sea, y bueno, armar dentro de un toda la PowerPoint, civilización babilonia. armar un PowerPoint con la teoría, vendría a ser. Sí, eso hicimos. El tema es lo que les decía Fernando, que si lo que quieren hacer es una información teórica, hay justo esos dos temas, como lo de la Torre de Babel, que no van a tener una información fehaciente, más allá del mito. Que es lo que le podía llegar a dar por ahí una vuelta más artística, como lo que mostró del poema de Gilgamesh que hizo la compañera el año pasado. ¿Se entiende? Bien. Sí, Para que bueno, no entonces lo vamos a revisar y... atrapados en el tema. Bien. ¿Cómo, Bueno, cómo lo lo vamos a abordaron revisar en ustedes grupo o y... cómo lo habían pensado en grupo ustedes al tema? ¿Cómo lo Sí, analizaron? ¿De qué fuentes? básicamente, claro, básicamente buscamos información en la web sobre los jardines de Babilonia, más lo que vimos en clase, y lo pusimos en un PowerPoint, digamos, y en base a eso nos quedó como que queda con sabor a poco, digamos, por eso empezamos a explorar más en la historia de eso, de darle contexto, otro contexto más amplio, y bueno, Sí. y nos encontramos dentro de la Mesopotamia, después en la ciudad de Israel, y bueno, simplemente citar un poco lo que era el contexto y remarcando los conceptos del arte que se utilizó en eso. Sí, hay una cosa que explicó la profe que me parece que es un tema central, son las cuestiones de ingeniería para el riego, por ejemplo, en ese caso, que es un tema del que se podría hablar. Lo que pasa es que no hay, creo que lo dijimos incluso en clase, esto no para invalidar el tema, obviamente, sino para ver cómo se puede completar más. No hay más que reconstrucciones. Es reconocido como Patrimonio de la Humanidad. No, no hay rastros de los jardines. Eh, Esas son las Claro, maravillas del mundo antiguo. Gran parte, excepto la pirámide, no sé, gran parte han desaparecido. Habría que ver por qué se las consideraba así y desde qué lugar. Pero a lo que íbamos es que la profe también lo dijo, cuando se buscan materiales para poder ilustrar los jardines de Babilonia, no hay que pensar que una región también que, que cambió su morfología de forma completa. Entonces sí se produce, es interesante ese relato desde la oralidad hasta quedar en tablas. Pensemos que también son los primeros pueblos que van, como le explicó la profe también, que van generando una escritura y ahí digamos que va generando ese registro que va llegando hasta los días Claro, de los nuestros. jardines lo que puedes tomar es el mito del que se cree que el rey se lo hizo como ofrenda a su mujer, o sea, tomar la parte del relato mítico de por qué fueron creados esos jardines y qué tenía. bien, eso está tomado ya. Bueno, Bueno, lo vamos a revisar y vamos a verlo más profundo entonces, de a ver para dónde podemos ampliarlo un poco. dale. Sí, sobre todo, en realidad, el tema parece un tema totalmente válido. Habría que ver cómo repercute eso. O sea, ¿por qué, más allá de esa cosa de colosalismo que tienen gran parte de las denominadas siete maravillas del mundo antiguo, ¿por qué impactaba
O sea, cuál era el impacto que se tenía dentro de la, de la civilización. Y sobre todo que aparece en relatos bíblicos también. O sea, también en ese tipo de documentos funcionando también como una suerte de registro histórico. Claro, o sea, habría que ver eso, desde qué lugar, sobre todo por qué lo eligieron ustedes, eso también sería interesante conocerlo. Si lo vieron, si vieron en la ilustración, si les llamó la atención, porque si dos grupos hacen el mismo tema, por eso les decíamos que se pongan de acuerdo, o podría ver desde qué lugar lo hace cada uno. Si son dos formas de exposición diferentes, bueno, van a ser complementarias. Si alguien quiere tomar algún aspecto, como la profe recién te sugirió, cuál es el origen mitológico de la creación de los jardines, es otra. O sea, hay Bien, otro punto de bueno, vista, no es solamente la reconstrucción histórica. está bien, está bueno. Bueno, lo vamos a hablar de vuelta y vamos a ver cómo lo retomamos. Ahí, Bueno, Jonathan. Gracias. Jonathan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, para consultar, ¿dónde deberíamos anotar nuestro grupo y el tema? ¿Lo digo acá ahora? ¿Lo anoto en el chat? No, decíamos que lo Eh, anotaran en el grupo de WhatsApp, que es algo que ah, solicitaron la semana pasada, poniendo el tema y poniendo los integrantes del grupo. Cosa que todos lo conozcan y todos lo sepamos como una forma también de convenir. ok, ese grupo de WhatsApp lo encuentro en el campus, en la Sí, el link está plataforma. ahí. Sí, ahí lo copio igual acá para que lo tengan también. Perfecto. Está en la... A ver, acá. Ahí lo copié, así lo tienen. No sé si han podido ingresar, si han podido ingresar todos o no. Varias personas se sumaron hoy al mediodía. Pero bueno, cualquier cosa nos avisan y avanzamos. Bueno, vamos a avanzar un poco porque a las 3 yo tengo otra reunión. Si alguien tiene alguna duda o consulta, pueden seguir con Tamara. Vamos a avanzar antes de entrar la semana que viene ya con una clase específica sobre las culturas centroamericanas, para después poder ver Latinoamérica. La semana que viene vamos a ver olmecas, vamos a ver aztecas y mayas. Eh, yo les quise dejar antes de... Ahí se están sumando. Yo les quise dejar antes de comenzar con eso, con las temáticas que hacen específicamente a la unidad 3, un detalle para poder, esto que decíamos al comienzo, para poder ingresar desde el modelo de pensamiento que había en el momento de la llegada de los españoles al territorio denominado América actualmente. ¿Sí? Eh, no sé si alguien pudo ver el PowerPoint, si quieren se los voy mostrando a la par. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí. Bueno, ¿Tenés para ponerlo en presentación? sí. No, porque tengo el grabado, tengo grabado el audio. Entonces en presentación me lo muestro. Bueno, ahí se ven bien igual esta diapositiva. Sí.
O se ve muy chica, bueno. Para poder ver y entender lo que implica, sobre todo recurriendo más que nada a los estudios de la mitología y hablando desde la mitología para poder hablar de la psiquis de las personas y ver cómo funcionaba el entendimiento, para ver cómo funcionaba el entendimiento sobre todo colectivo, vamos hacia determinados mitos fundacionales, sobre todo de la cultura occidental, ¿sí? Primero que todo, el mito de la creación. Es un mito que hasta hoy en día perdura, que tiene que ver, primero que todo, con una cuestión religiosa, pero sobre todo con una cuestión mítica. O sea, de esto de tratar de dar cuenta de un origen del universo generado a partir de un Dios creador, en el cual se crean las dos primeras personas originarias, ¿sí? Y todo esto sabemos que fue refutado por las teorías de Darwin, eh, y posteriormente los grandes avances de la física, de hablar después de la teoría del Big Bang y la explicación de cómo todo podría llegar a haber surgido de un agujero negro, y a partir de eso de concentración de energía, el origen del universo. Pero más allá de eso, la instancia es mucho más básica, es la instancia de poder concebir figuras que sean representaciones que nosotros podamos ver, que podamos entender. Por eso el relato este bíblico de Adán y Eva como primeros padres es algo que funciona, ¿sí? Incluso poniendo formas representativas, o sea, que Adán y Eva sean un pueblo, o sean dos pueblos que evolucionaron juntos, o que Adán y Eva realmente hayan estado, o sea, un grupo de personas en determinado espacio geográfico. Nosotros hemos visto algunas de las primeras agrupaciones o civilizaciones de personas del Neolítico, y hay una zona cerca de Jordania donde se dice que es el lugar donde habría estado ese paraíso, en realidad, o sea, digo, no paraíso como lugar, sino como concepto desde el cual surgen las primeras tribus que después van migrando hacia los diferentes continentes, ¿sí? Pero para poder entender el pensamiento de la llegada de los españoles a América, hay que pensar en esto, que habían dos conceptos que marcaban el imaginario general de las personas. Un concepto es el que hoy en día parece un chiste, pero se ha reflotado, esto de los terraplanistas. Un concepto era este, de que la Tierra era plana, de que no se podía ir más allá, de que nosotros estábamos cuidados por un Padre celestial, ¿sí? Y el que saliera de esos límites, que fuera a buscar más allá de esos límites, con todo lo simbólico que tiene decir esto, ¿sí? Iba a caer en grandes peligros. A su vez, mostrando los límites como el lugar al cual había escapado el diablo, había escapado Satanás, ¿sí? O sea, porque si había un padre que nos cuidaba dentro de este espacio, llevémoslo a la noción de paternidad y de espacio y cuidado, fuera de ese espacio encontramos otra cosa que tiene que ver con el mal, representado en la figura de Satanás. Por otro lado, empiezan a proliferar estudios mucho más de carácter científico sobre poder mover la idea de que la Tierra era plana y que la Tierra en realidad era un conjunto de cuerpos celestes, o sea, formaba parte de un conjunto que estaba en una suerte de caja transparente en el cual los planetas giraban alrededor de ella. ¿Sí? Esas son las primeras teorías a las cuales se va avanzando dentro de la investigación. Entonces, de algún modo u otro, el pensamiento de alguien tiene que ver con la vida como un espacio de experimentación, un poco en el video también les digo, o sea, Platón también articula esto,
la generación de la Tierra o del espacio en el que vivimos como un mundo de prueba para poder después evolucionar a un espacio mejor y perfecto, ¿sí? Siempre esta teoría de que hay algo que es, que, que es mejor y que está por venir, tan aplicada en la política. Pero bueno. Pero esa teoría de que siempre la vida era sacrificio y en algún momento se volvía a ese padre creador para estar en una eternidad de bienestar, etc. Bueno, y ese esquema se trasladaba en la tierra, que era esto, un gobernante que se ocupaba de los asuntos políticos del Estado y de las personas, que era el emperador, y también alguien signado por Dios, que es la figura de Dios en la tierra, que era el Papa. Esto dentro de lo que hace a la predominancia, sobre todo en la Edad Media, del Imperio Cristiano, ¿sí? Hablamos de Imperio Cristiano, no hablamos de religión, hablamos de la predominancia política, en ese caso, ¿sí? Del cristianismo a lo largo del tiempo. Y también esta cuestión de que así como se generaba esa presencia divina, se presentaba también la presencia del castigo, ¿sí? En aquel que seguía aquello que no estaba designado por la autoridad, sea la autoridad en la tierra, como el emperador, sea la autoridad espiritual, como es el caso del Papa. La llegada a América, como ustedes habrán visto en varios relatos, está marcado de que cuando después de atravesar el mar empiezan a atravesar aguas dulces. Entonces se cree en algún punto, esto lo recrea mucho la película de Ridley Scott, pero hay muchos relatos que lo van trabajando, que es el paso a las aguas dulces. Entonces se cree que se ha llegado a un lugar totalmente nuevo y totalmente fuera de lo real, como si fuera realmente el paraíso. La llegada, el choque de culturas, las grandes matanzas que produjo eso mal llamado de la conquista de América, hacen caer también la visión de la Tierra. O sea, era mentira que la Tierra era plana, era mentira que los europeos o los orientales eran los únicos en todo el mundo, y había otras clases de vida, había otras creencias, digamos, que estaban dentro del mismo plano, el mismo planeta. Eh, a su vez, ya casi 100 años más tarde, Copérnico empieza a publicar sus estudios sobre el universo heliocéntrico, o sea, ya se saca a la Tierra del centro del universo para poder dar cuenta de que la Tierra gira alrededor del Sol, ni hablar posteriormente de los estudios que realiza Galileo Galilei, que superan y algunos contradicen las teorías de Copérnico, por lo cual es obligado por la Inquisición a jurar por sus ideas. O sea, el planteo de los cuerpos celestes, el planteo de los satélites, que es algo que establece Galileo Galilei, y de que la Tierra gira alrededor del Sol y no es al revés, contradiciendo a la Inquisición, lo obligan a jurar sobre sus propias creencias y sobre la ciencia, ¿sí? Entonces, dentro de esas tensiones que existía respecto de la naturaleza del cosmos, de la naturaleza del mundo en el que vivimos, era en donde se sostenía esa mirada previa, ¿sí?, a lo que era el continente americano, ¿sí? No nos vamos a poder extender mucho más porque ya yo por lo menos tengo que ir cerrando. Pero lo que vamos, en definitiva, voy a sacar un poco de esto. A lo que vamos en definitiva es que existe todo un pensamiento, un sistema de pensamiento previo a la llegada de los españoles que cambia, y al cambiar cambia también el eje de la visión del arte y del mundo, ¿sí? Cambia la versión respecto de lo que eran los grupos y las civilizaciones, y cambia también el no reconocimiento, o sea, cambia, digamos, o se da una situación de no reconocimiento a otras formas que son las que estaban imperando en ese momento en las tribus americanas.
¿sí? O sea, el choque de culturas que se produce rompe con ese esquema de pensamiento del Dios, Padre y Madre, de Adán y Eva, de la figura en la tierra, de un mundo que se acababa cuando uno llegaba a los determinados límites, y esa idea de lo bueno y lo malo como forma de control, en definitiva, de parte de la Iglesia y de parte de la Inquisición directamente. Eso genera, no sé si, Federico, vos tenías la mano levantada, ¿o quedó? Quedaron las dos de hoy. Eso genera que se empieza a trabajar un nuevo orden también dentro de lo mitológico, ¿sí? Pero hay que entender que gran parte de los fenómenos del mito siguen permaneciendo en la psiquis. O sea, sigue permaneciendo, fíjense, hasta hoy en día en los medios, la idea del bien y del mal, la idea de la creación, la idea de hablar el Vaticano ya como poder político, la idea de la representación de un Dios en la tierra que ha sido ungido por Dios para poder dar el mensaje, o hoy en día esa visión de la religión, son todas construcciones que generan relatos míticos que están presentes en la psiquis de las personas. Si a alguien le preguntamos aquello que no puede entender, recurre muchas veces a esto, que es lo mítico. Si a alguien le preguntamos sobre el origen del universo, seguramente va a recurrir a una instancia mítica, ¿sí? O sea, la ciencia ha tenido que avanzar tanto para poder dar cuenta de argumentos totalmente irrefutables, que es muy difícil hoy en día volver atrás desde lo teórico. Pero desde lo mitológico, recuerdo, no sé si alguien ha leído respecto de neurología, hay unos libros de Bachrach, Stanislao Bachrach, que se llama, no me voy a acordar, pero Bachrach lo que habla es que nuestro cerebro no ha ido evolucionando mucho y no está muy por arriba de aquel cerebro de cocodrilo, ¿sí? O sea, de un cerebro primitivo que funciona esencialmente a partir de las emociones. Entonces, gran parte de nuestro funcionamiento psíquico tiene que ver con una tendencia emocional a simplificar para poder entender. Por eso el mito es una estructura básica que me permite simplificar para entender. Por eso los relatos mágicos de los cuentos de hadas me permiten simplificar para entender. O sea, el patito feo como relato me permite entender un relato de transformación. Determinados relatos o cuentos de los hermanos Grimm o los cuentos rusos, ¿sí? Trabajados dentro de la semiótica con la repercusión que tenían en las sociedades, tienden a generar mito, ¿sí? Fíjense cómo gran parte de la mitología griega permitía, de algún modo u otro, representar cada uno de los grandes movimientos de la vida. O sea, desde el mito de Perséfone y cómo se formaba cómo llegaba la primavera, hasta el mito del infierno y del Hades, cómo era trabajado, articulando toda una interacción en un mundo en el cual conviven dioses y monstruos. El mito del Minotauro, ¿sí? O sea, en un mundo en el cual se articula una relación directa entre los dioses y las personas, entre los demonios y las personas. Y hay una constante guerra entre justamente eso, entre el bien y el mal, obviamente no concebidos de ese modo, pero entre lo ético o no, y en eso se debatían gran parte de los filósofos desde el comienzo de los tiempos. No sé si quieres hacer alguna pregunta antes de avanzar. Yo ahora me tengo que retirar. La propuesta más que nada era poder entender cómo funcionaba el, el sistema de creencias en Europa
previo a la conquista, o sea, en qué se creía y cuál era su unidad de pensamiento. Dentro de su unidad de pensamiento estaban muy presentes esas nociones del bien y del mal, ¿sí? Eso hace que se simplifique todo demasiado. No había un gran desarrollo de la ciencia. O sea, hay que pensar que el viaje de Colón en esas 3 carabelas es un hecho demencial. Es un hecho totalmente demencial. Más allá de que había algunas muestras de que sí, de que había gente que se había aventurado, de que había, y todo eso que estaba predicho no existía. Pero es un viaje demencial, increíble, más allá de las consecuencias nefastas que tiene después. Pero es un acto de imaginación y de rebelión contra lo establecido, que es salirse de la psiquis de eso, ¿sí? Y salirse de eso puede costarte demasiado caro. No sé si han visto The Truman Show. ¿Cómo está organizado The Truman Show? Bajo eso, bajo un sistema mítico. El tipo le dijeron que nació en tal lado, que se conoció con tal persona en tal otro lugar, todo se vuelve mito. No se puede salir de allá porque vos tenés náuseas y cada vez que salís de la ciudad te enfermas. Bueno, eso, llevémoslo a la época de Colón, es eso. No, más allá de eso no vas a encontrar nada. Con consecuencias funestas, obviamente. El Truman Show no podía salir de ese lugar para no encontrar lo otro, lo que venía. El mito del árbol de la ciencia y el bien y el mal es el mito sobre el conocimiento, es el mito sobre el cuerpo, se está traducido de diferentes lugares, es el mito sobre la sexualidad. Bueno, también es la iglesia es la que generaba y la que autorizaba lo que había que pensar y lo que no, y era castigado con la muerte. O sea que aventurarse mucho a pensar distinto era un riesgo para todo el mundo, como que el embrutecimiento era el arma del poder también, de alguna manera. Totalmente, pero Y en de algún conquista. momento, y de conquista, exactamente, a eso iba. Isabel la Católica no impuso lo religioso o el dogma por sobre lo económico. Vaya a buscar nuevas tierras para que España sea una potencia, como le pasó a Inglaterra con sus grandes armadas navales. O sea, se va a buscar, el mundo se vuelve esencialmente una guerra de estados que quieren después tener más en ese nuevo mundo que se acaba de descubrir. Es atroz. O sea, el pensamiento que viene ahí después es atroz. Pero desde lo mitológico, volviendo a lo mitológico, es verdad, o sea, es la iglesia la que da lugar a qué mito es el mito posible. Más allá de que el mito es algo tan fuerte y tan grande que es imposible que no se revele, como también es imposible que muchas veces no se vea evidenciado en determinados momentos. O sea, no se puede, así como no se puede ocultar, no se puede dejar de que la gente deje de pensar esto. O sea, deje de pensar en Adán y Eva. Aunque sea ya como instancia mítica para poder contarlo. ¿Sí? Y se sigue escribiendo sobre eso. O sea, hay temas eh, o de la primera mujer, Lilith. Hay un disco de Pedro Guerra que hace que se llama Mujeres y empieza con Lilith, como la primera mujer que aparece en los relatos antiguos. Hay un libro también, El nombre de la rosa, que cuenta en ficción el hecho de que la iglesia o la Inquisición querían destruir el libro, el tomo del cual no se consigue, de la comedia de Aristóteles. En Aristóteles estaba la política, la poética, la retórica, y había un tomo sobre la comedia, supuestamente lo destruye. ¿Sí? En clave obviamente de ficción, pero era un poco eso lo que existía. Tenemos la creencia de dos cosas a veces, de que es inocente porque simplemente es un libro o es un texto, pero si nos ponemos a pensar en cuál es el texto que más ha influenciado la forma de pensamiento contemporánea, y vamos a ver que la Biblia ha moldeado muchas cabezas y muchas formas de pensamiento y aún sigue estando presente en muchas de sus estructuras. Entonces es muy difícil salirse de esos espacios, porque
están marcados, pero están marcados culturalmente, no solamente me están llamando para entrar a otra reunión. No solamente para poder ligar lo que son las formas de pensamiento, sino para entender determinadas estructuras de vida y sistemas de conocimiento, ¿sí? Y ahí se vuelve complejo. Bueno, yo les pido disculpas, los tengo que dejar. Eh, Dale, Vos te Fernando, no podés te quedar también, preocupes. entonces, Yo, bueno, yo nos cierro veremos el entonces el viernes que viene. Cualquier duda o consulta, estamos en contacto por alguno de los medios. Muchas gracias. Adiós. No, profe. Bueno, quería comentarles si pudieron ver un poco lo que subió Fernando, especialmente lo que tiene que ver con los Olmecas, que es la primera civilización que vamos a ver la clase que viene, que es el origen de los pueblos en América. Es como la gran civilización, la primera gran civilización. Y quería ver si alguien pudo ver algo o sabe de antemano algo sobre los Olmecas, para que lo relacionemos también con lo que vimos anteriormente. O sea, en los Olmecas vamos a estar, en cuanto a fechas, ubicados paralelos a lo que sucedía en la Mesopotamia y lo que sucedía en Egipto. Como para ubicarnos un poco en el tiempo. Sí, o sea, estas clases son un poco más largas, porque también subí un video que está muy bueno, entonces también la posibilidad de que por ahí Fernando hoy tenía menos tiempo para que utilicen el espacio que les queda de clase para ponerse al día en ese sentido, sin descuidar el tema del trabajo práctico, o sea, hay que traten de hacerle el trabajo, pero que me gustaría que vayan viendo por lo menos lo que tiene que ver con los Olmecas para ver esa comparación con los otros pueblos, porque sucede algo como lo que hablábamos la clase pasada sobre lo geográfico, lo fundamental de lo geográfico, porque los pueblos olmecas no se encontraron hasta hace muy poco, este siglo XIX no empezaron a encontrar estas grandes cabezas, que va a ser lo más característico que vamos a encontrar de los olmecas, son estas cabezas gigantes de piedra de hasta 20 toneladas, que cuando los encontraron no entendían nada, no sabían qué significaban, y recién ahí empezaron a descubrir cosas sobre los olmecas. Hasta ese momento se suponía que no existían. Y lamentablemente por esta cuestión geográfica, el pueblo olmeca estaba ubicado en lo que tiene que ver con la selva. Era todo mucho pantano, mucho selvático, entonces todas las manifestaciones artísticas y los objetos y todo que ellos utilizaban, como los tejidos, la madera, las construcciones, todo eso, no quedó absolutamente nada. Y lo que sí se pueden encontrar son estas construcciones en piedra, pero todas están enterradas, o sea, para poder ir encontrando estas piedras han tenido que ir excavando y siguen excavando, entonces realmente no se puede saber hasta ahora cuál es la magnitud completa de este pueblo. Y sucede otra vez lo mismo que veíamos en el Neolítico, que eran piedras que se trasladaban desde grandes distancias, porque ellos en donde vivían no las tenían. Y es más que nada un gran interrogante. O sea, de los olmecas se ha estudiado muy poco, recién ahora se están descubriendo estas cabezas gigantes. Hay 17, 18 descubiertas recién en la zona esta del Golfo de México, como les mostraba ahí en el mapita, en el Power que subió Fernando. Y me gustaría que vayan viendo en esta semana un poco sobre estos pueblos para poder ir debatiéndolo la semana que viene. Ahora es muy difícil avanzar porque lamentablemente prácticamente nadie lo vio. Pero quería que comparemos un poco ese tema, el tema de las fechas, que coinciden con lo que veníamos viendo, y el tema del uso de la piedra, que también eran grandes piedras que trasladaban por largas distancias, por largos kilómetros.
Y hay más interrogantes todavía que en otros pueblos porque, por supuesto, lo que tiene que ver con América está muy poco estudiado. Recién ahora se están empezando a utilizar pruebas científicas con el carbono 14 para saber la verdadera antigüedad de las cosas, y el estudio de ADN en los pocos lugares de enterramientos que encontraron, porque al principio se creía que estas piedras gigantes que tenían facciones como si fuesen de negros, que empezaron a decir, bueno, evidentemente vinieron un pueblo africano y de alguna manera llegó hasta América. Bueno, han empezado a estudiar con ADN, el ADN de las mitocondrial, que tiene que ver con las madres, que en realidad no tienen vestigios de los negros. Pero es tan poco lo que se ha estudiado hasta ahora que no se puede confirmar fehacientemente que no haya habido un pueblo africano que se haya llegado hasta América para fundarlo. Entonces, ahí, claro, por eso, lo primero que hicieron en cuanto encontraron, Mariana, es creer que eran africanos. Y ahora han empezado a estudiar algunas cosas y parece no ser tan cierto con respecto al ADN que se realizaron en los pocos cadáveres que se encontraron. O sea, no está la última palabra dicha, bajo ningún aspecto. Y como todas estas cabezas y estos lugares están enterrados hasta a 18 metros de profundidad, y en lugares selváticos, las han ido encontrando de casualidad a veces algunas piedras, entonces han tenido que ir sacando la vegetación y empezar a hacer excavaciones para poder encontrarlos. O sea, a simple vista no se encontraron estos pueblos. Entonces todo eso dificulta aún más el estudio. Bueno, no los entretengo más, me gustaría que primero lo vean, entonces sepan con una base de los libros y de los videos para ver a qué nos referimos cuando hablamos de las primeras civilizaciones en América. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Puede preguntarlo acá, y si no, aprovechen que está el grupo de WhatsApp, que por ahí es un poco más directo, y se terminan de coordinar los grupos y los temas. Por supuesto que la idea sería que no coincidan los temas, ya que hay tantos, y si no, verlos y analizarlos de una manera bastante distinta entre sí, para que sea un poco más rico el análisis. Bueno, entonces terminaríamos por hoy. Pregunten cualquier cosa y nos vemos la semana que viene con las exposiciones. Gracias, profe. Bueno. Fin de semana, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos.